Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tenga su Biblia abierta delante de usted hoy, en el capítulo 38 del libro de Job. Por fin, después de 35 capítulos pidiéndolo, anhelándolo y buscándolo, finalmente Dios sí se presenta para hablar con el hermano Job. Recordamos lo que dijo en el capítulo 23, versículos 8 al 10 del libro de Job. Si voy hacia el oriente, no lo hallo, y si vuelvo al occidente, no lo percibo. Si muestra su poder al norte, no lo veo, y si se oculta al sur, no lo encuentro. Pero Él conoce el camino por donde ando. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Job había estado buscando a Dios y anhelando a Dios, pero no podía encontrar a Dios en medio de su sufrimiento, y sin embargo, no perdió la fe. No puedo hallarlo, dice Job, pero sé que Él me ve, y cuando esta prueba termine, saldré como el oro. Pues bien, aquí en este capítulo, la fe de Job finalmente es recompensada. Dios viene, Dios ha visto, y Dios habla. En cierto sentido, el libro podría terminar justo aquí. Hay un sentido en el que realmente no importa tanto lo que Dios diga. La gran necesidad de Job era saber que Dios lo había visto. La peor parte del argumento de sus amigos fue ese distanciamiento de Dios, que parecía sugerir que a él no le importaba lo que sucedía aquí abajo en la tierra. Como si hubiera creado una maravillosa máquina moral y la máquina funcionara perfectamente y él no se preocupara de una manera u otra por cómo nos va dentro de su maravilloso universo moral. Esa visión de la realidad era aplastante para el alma del hermano Job. Él creía que Dios sí se preocupa, sí ve y es justo. Y por eso ha estado tan angustiado. No puede dar sentido a su sufrimiento considerando quién cree que es Dios y considerando quién cree que es Él mismo. Todo lo que siempre ha querido es presentarse delante de Dios y recibir, o bien una acusación escrita explicando qué hizo mal, o al menos la oportunidad de argumentar delante de Dios que ha habido algún tipo de error judicial. Eso es todo lo que ha querido. Quiere hablar con Dios. Y ahora se le concede esa oportunidad. Dios ha venido. Ahora bien, la conversación no es lo que Job esperaba, y tampoco es lo que nosotros esperábamos. Esperábamos que Dios le dijera a Job lo que realmente había estado ocurriendo. Sorpresa, Job. Esto ha sido una prueba gigantesca y la has superado con honores. El diablo cuestionó tu integridad. Dijo que solo me adorabas por los beneficios que te daba. Así que quité todos los beneficios y aún así me adoraste. Has ganado, Job. Me has dado gran gozo y gran gloria. Así pensábamos que sería. Job tampoco esperaba exactamente ese tipo de conversación. Él pensaba que Dios le mostraría el gran pecado que había cometido o le explicaría por qué había habido alguna anomalía en la manera en que fue tratado. Pero eso no es lo que sucede. En lugar de eso, Dios se presenta y lleva a Job a la escuela de la naturaleza. Le hace a Job una serie de preguntas acerca del universo, sabiendo muy bien que Job es incapaz de responderlas. Klaus Westermann explica que todas las preguntas que Dios hace son, en realidad, una sola pregunta. ¿Eres el creador o eres la criatura? ¿Eres Dios o eres hombre? Eso es básicamente lo que está ocurriendo durante los próximos 4 capítulos. Dios le está recordando a Job que él no tiene la menor idea de lo que está sucediendo en el universo. Job no entiende cómo fue armado el universo, cómo es gobernado, por qué medios, bajo qué valores, ni con qué propósitos. Job ni siquiera conoce bien la pregunta, mucho menos la respuesta. Pero Dios sí.
Dios lo tiene todo en sus manos. De modo que quizás todas estas preguntas se reducen a una sola. Job, ¿confías en mí? Creo que ese es el asunto. Y al final descubrimos que Job sí confía. Nunca se le dice nada acerca de las circunstancias reales detrás de su sufrimiento particular. Nunca aprende lo que nosotros aprendimos al comienzo de la historia. Nunca se le habla de la conversación entre Dios y el diablo. Nunca se le revela lo que estaba ocurriendo tras bastidores. Pero después de encontrarse con Dios, después de que se le recuerde su soberanía, su bondad y su poder, Job decide que no necesita saberlo todo, porque conoce a Dios. Ahora, en cuanto a este discurso de Dios que comienza aquí en el capítulo 38, lo primero que debemos determinar es el tono. ¿Cómo imaginamos que sonaba Dios? No me refiero al timbre de su voz, sino al espíritu con el que hablaba. ¿Estaba enojado? ¿Paternal? ¿Como un profesor? Hay desacuerdo en este punto. Tremper Longman el tercero supone que Dios estaba enojado con Job, o al menos irritado. Dice que las primeras palabras de Dios indican molestia. David Atkinson imagina a Dios hablando más como un profesor amable. Sugiere que puede haber una ironía suave en el tono, no amenazante, sino educativa. El tipo de preguntas que un buen maestro le haría a un niño para suscitar comprensión. Matthew Henry imagina a Dios hablando como un padre habla a su hijo, firme pero protector. Francis Anderson imagina algo casi amistoso, una especie de juego bondadoso en los discursos del Señor. No sé si yo iría tan lejos. No imagino que nadie se relaje en la presencia del Señor de este lado de la eternidad. Cuando los comentaristas están tan dispersos en sus opiniones, el camino más seguro es eliminar los extremos y formar una especie de mezcla más cercana al centro. Así que quizás imaginamos algo entre el padre de Henry y el Gandalf de Atkinson. Firme, sabio, irónico, instructivo, protector. Una figura que ama a Job lo suficiente como para enseñarle y corregirle cuando es necesario. Ese es el tono que intentaré mantener. Escuche ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1 del capítulo 38 del libro de Job. Entonces Yahweh respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora los lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. Aquí creo que Henry tiene razón. Dios comienza con corrección. Querías llevarme a juicio, hijo. Querías que yo me explicara. ¿De verdad sabes lo suficiente como para presentar ese tipo de acusación? ¿Estás calificado para examinarme? ¿Eres tú el juez o lo soy yo? Como diría Westermann, ¿eres el creador o la criatura? Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Seguramente tú lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Estabas allí, Job? ¿Escuchaste el primer himno entonado en el universo? No, porque Job no es Dios. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando le puse nubes por vestido y por su envoltura la oscuridad, cuando le impuse límites y le puse cerrojos y puertas y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás? Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. El mar suena como un niño inquieto y desbordado. Dios lo trajo a la existencia y luego le estableció límites. ¿Alguna vez le has hablado tú así al mar, Job? No. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Eres tú quien enciende la mañana, Job? ¿Regulas tú la luz para que la maldad sea contenida? Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte?
¿Has estado alguna vez en la tierra de los muertos, Job? ¿Comprendes siquiera plenamente la tierra de los vivos? Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Claro, tú lo sabes, porque entonces habías nacido, y es grande el número de tus días. La ironía es suave, pero inconfundible. ¿Estabas allí? No. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Diriges tú el granizo? ¿Gobiernas tú las Pléyades y el Orión? ¿Alzas tu voz a las nubes? ¿Envías tú los relámpagos? ¿Te aseguras de que los leones sean alimentados y los cuervos provistos? No. Una y otra vez, la respuesta es no. Job no puede hacer esas cosas porque Job no es Dios. Pero a estas alturas sospecho que a Job ya no le importa. Tiene lo que quería. Dios le está hablando. Tal vez no acerca de lo que él deseaba tratar, pero Dios le está hablando. Lo cual significa que Dios ha estado observando, así como observa las estrellas, así como alimenta a los leones, así como ordena el mar. Dios tiene esto bajo control. Job no sabe lo que Dios está haciendo, pero conoce a Dios, y eso es suficiente. David Atkinson lo expresa hermosamente. Para todos aquellos cuya fe es puesta a prueba por la oscuridad y por la aparente ausencia de Dios, la gran reafirmación del capítulo 38 del libro de Job es que Dios habla. El Señor se acerca, y gracias sean dadas a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.